Buenas noches, soy Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo. Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. En el mundo en lo general hay una crisis, diría yo, grave, porque los políticos profesionales han, digamos, encontrado nuevas vertientes de ocupación, ya ha disminuido el número de personas que deciden dedicar su vida al servicio público, que deciden que esa es una forma de ayudar a su sociedad y que se preparan para hacerlo. En nuestro país, en los últimos meses, ha habido, como usted lo sabe muy bien, muchos ajustes, reajustes entre partidos y entre personas dentro de los partidos. Y el día de hoy tenemos a un político profesional, una persona que ha estado en el Poder Ejecutivo, que ha sido subsecretario, una persona que ha sido legislador, una persona que además es convencido de la función del partido político en el Estado mexicano y en el Estado contemporáneo. Y sin embargo, hoy esta persona, este legislador, se encuentra en una situación difícil y quisimos invitarlo precisamente para que nos dé su lectura muy particular de cómo ve el escenario. Me refiero a Roberto Gil Suárez. Roberto. Federico, buenas noches. Muchas gracias por los conceptos. Bienvenido. Un placer por estar con ustedes. Carlos, buenas noches. Gracias. Pues al contrario, Roberto, qué gusto tenerte acá. Vamos a empezar con lo que a todos nos preocupa. ¿Qué está pasando en esto de fluidez política donde ahora pues, el PAN va con el PRD Movimiento Ciudadano, el PRI es el partido, digamos, que va en tercer lugar en las encuestas, López Obrador tiene una coalición amplia que va desde Napito a Gaby Cuevas, que fue tu compañera de bancada y de partido? ¿Cómo resumirías este momento? Es decir, ¿qué le están pasando a los políticos? ¿Se volvieron todos locos? ¿O cuáles son lo que atiza estos enorme fluidez de la clase política en esta temporada? Yo creo, Carlos, que hay varios elementos en la mesa. En primer lugar, creo que el sistema de partidos que diseñó la transición y que de alguna manera hizo exitosa la transición llegó a un final. ¿Por qué? Un fin de ciclo, por muchas razones, pero básicamente por tres factores. Uno, creo que la pérdida de referentes ideológicos, no solamente en la democracia mexicana, sino en el mundo. Cada vez es más difícil partir a la sociedad en marcos de referencia razonablemente coherentes. Hoy pesan más en las contiendas electorales, en la política en general, el peso de las personas que el peso de las ideas o de esas estructuras ideológicas más o menos rígidas que definió en el siglo XX. Pero tengo que te interrumpa porque lo que estoy viendo yo en Estados Unidos es lo contrario. Nunca había habido una política tan ideológica. Pero son más articuladas a partir de movimientos, no a partir del sistema de partidos. Lo que pasa, creo, es que el sistema de partidos ha dejado de representar esas demandas, esas exigencias. Dejaron de ser las cámaras de resonancia, de eco, de los sistemas de pensamiento y han pasado estos sistemas de pensamiento, digamos, las posiciones ideológicas, por órbitas fuera de los partidos políticos. Yo creo que ves cada vez más tensión política en las democracias, pero cada vez partidos que son más débiles en términos de representación. Entonces, los tradicionales, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso explica por qué AMLO ahora se puede reunir con cualquiera en sus partidos, desde y te explica, el evangelismo hasta el PT, que es un partido simpatizante de Corea del Norte. Y también te explica, y déjame usar el caso de mi propio partido. ¿Todavía tu partido? Sí, será mi Partido Acción Nacional. El Partido Acción Nacional, y será. Yo llegué primero, a mí me sacan en caja y por delante. Pero, a ver, el Frente era una buena idea. Si el Frente era una apuesta por la construcción de un centro político coherente en el país, que implicaba reconciliar a la socialdemocracia, la democracia social, es decir, una izquierda moderada, y por el otro lado el humanismo liberal que representa el PAN. Esas dos expresiones políticas podían alimentar un gran centro político democrático. Pero para eso se requería que cada partido razonara levantar sus anclas, que la izquierda se reconciliara con el mercado y que redimensionara el papel del Estado frente al mercado, y que la centro-derecha, el PAN, reflexionara sobre el papel del Estado en las decisiones personales, en las libertades sociales. Eso implicaba
discusiones dentro de cada partido y que conscientemente levantáramos anclas y nos encontráramos en dos tradiciones que tienen vasos comunicantes, no solamente en México, sino en buena parte del mundo. Es decir, la visión común sobre las libertades políticas, sobre la democracia, la visión común sobre el Estado de Derecho, la visión común sobre la presencia del Estado en servicios públicos, en la generación de oportunidades, el hecho de que el mercado es la mejor forma, el mejor mecanismo para redistribuir riqueza y también para intercambiar bienes y servicios. Hay un común denominador en esas dos tradiciones que pudo haber... ¿Y qué salió mal? Pues que no, esa discusión no estuvo. La discusión era, tú me apoyas a la presidencia de la República, yo te dejo la Ciudad de México, te dejo Jalisco, O sea, se nos intercambiaron repartimos, pedazos. sin duda. Hemos comentado en esta mesa, y tiene que ver con lo que estás diciendo, es que cuando ve uno cómo se fraguó el gobierno alemán, el nuevo gobierno alemán de la señora Merkel con... El de ayer. El de ayer, ¿no? Pues se llevó muchos meses. O sea, a partir de la victoria después vino una negociación en la cual no podía haber prisa, ni tenían que acomodar las piezas con mucha delicadeza, con mucho cuidado para que realmente eso funcionara. Y en México lo hicimos al revés, pareciera que empezamos por repartir y después buscar el... Yo creo que hay otra diferencia, no sé cómo la vea Roberto, que es que en Alemania, que es un buen ejemplo, hay dos... En los extremos respectivos hay un extremo izquierda y un extremo derecha. Si esto es realmente encontrar un centro que haga gobernable el país, porque por el fenómeno de nuevas representaciones políticas surgieron en ambos extremos movimientos antieuropeos, racistas, etc. En México tampoco se ha dado esa parte, digamos. ¿Qué queda fuera del centro izquierdo, centro derecha? Pues un movimiento muy amorfo como este de López Obrador, que reclama ser también de centro izquierda. Pero no es liberalmente progresista. No es progresista, pero tampoco es la extrema izquierda del ex Partido Comunista de la Alemania Democrática, de la antigua República Democrática Alemana. Y por el otro lado, pues el PRI, que es esta cosa también bien amorfa, ideológicamente, tecnocrática, liberal, pero con todo este instinto corporativo adentro. Entonces tampoco es fácil dibujar ese centro en una sociedad que no está claras las líneas divisorias de los proyectos de partido. ¿Cómo ves tú? Yo creo que ese centro se podía construir a partir de un debate. Y un debate que naciera de los partidos, de estos dos partidos. Si se le hubiese dado un racional al frente en términos programáticos y ideológicos, creo que hubiéramos liberado muchas de las inercias que cada partido tiene. A ver, el PAN está peleado con las libertades sociales desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? No sé. Hay un cambio generacional, sí, hay muchas transformaciones culturales dentro del votante del PAN y no sé por qué seguimos sosteniendo que el Estado se debe meter en la vida privada de las personas. Ahora, por el otro lado, cada vez lo sostienen menos. Pero justo esta era la gran oportunidad, porque había que converger con la izquierda para definirse y levantar, insisto, para adelante las amarras, levantar las anclas. Del otro lado, al PRD le ha costado todavía trabajo desprenderse de la narrativa setentera y no ha logrado entender que mercado y Estado pueden coexistir pacíficamente. Y tiene que resolver posiciones en materia de apertura comercial, tiene que resolver posiciones en materia, sobre todo, de los mecanismos para atender la desigualdad. Las naciones prósperas resuelven la prosperidad generando oportunidades a través de servicios públicos. No quitan riqueza a los ricos y se la dan a los pobres a través de transferencias económicas. Lo que generan son plataformas de servicios públicos, el mismo transporte público, la misma educación, la misma salud. Esa es la plataforma de una convergencia en el centro. Y déjame volver al caso alemán. Los incentivos del sistema parlamentario no son menores. No son menores. El sistema presidencial es un sistema en el que gana, gana todo, el que pierde, pierde todo. Y eso también provoca que discutamos de arreglos de poder y no de programas, porque el programa no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque no nos sirve, no necesitamos un programa para juntar mayorías en la conformación del poder. Lo primero, como decía Federico, es que hay que ganar. Hay que ganar. A toda costa. Estos, en Alemania, pues ya habían tenido cada quien un X número de parlamentarios y sabían que podían construir una coalición para gobernar. Ahora, el pedazo de representación de los dos partidos tradicionales va en declive. Sí, de acuerdo. No tarda en que haya un vuelco electoral y entonces los partidos radicales, los que están en los extremos, empiecen a capturar más posiciones en el Parlamento y puedan o formar gobierno o influir en la formación del gobierno. Ahora, déjame introducir un elemento que merodea, anda por ahí, todos lo mencionamos, pero que creo que cada vez juega un papel más importante.
y que va a estar en la elección mexicana. ¿Qué es este desconcierto generado intencionalmente, esta desinformación generada intencionalmente, para que entonces las ideologías pesen todavía menos? Y entonces vamos a una elección en donde pues, la gente no sabe, la verdad, si hay una tasa de desempleo alta, baja, etcétera, no sabe nada. Lo cual es muy preocupante, Roberto, porque más allá de la pérdida de las ideologías, debilitamiento o de todo lo que queramos ver, pues pareciera que en una sociedad en donde podemos traer la enciclopedia británica en el bolsillo, vamos a votar, pues, dependiendo del último tuit, mano, del coraje o del el humor. Esto es muy grave. Yo lo veo un poco distinto, la segunda parte. La primera estoy de acuerdo. Es decir, el votante incluso está sorprendentemente definido. Cuando ves las encuestas, 65% del votante dice ya haber escogido. La pregunta es por qué escogió. Y escogió, creo que como dice Roberto, mucho más por las personas, por los amores y por los odios. ¿Odios? Digamos, hay un 60% de los mexicanos que dicen nunca votaré por el PRI. Entonces eso ya se les restringió su opción a los otros que no son PRI, otros que tienen un enorme aprecio al López Obrador y no importa mucho qué diga López Obrador, van a votar por él. Y un poco lo que estamos viendo es un juego de quién se posiciona como persona en este concierto. El otro día venía una entrevista con Solá, asesor electoral, consultor electoral, y la expresión que utilizó me pareció muy interesante, Carlos. Ira. Y se gana quien genera más ira. Hoy en el electorado hay más indignación que miedo. Y por eso creo que la narrativa de hacer a un candidato la causa de todos los males que vienen me parece que es una estrategia equivocada. La gente está más indignada que temerosa de un futuro incierto. Por el otro lado, las tecnologías de la información han generado la mayor democratización de la información en la historia, claro. Pero al mismo tiempo han debilitado la calidad de la deliberación democrática y política. Cada vez el discurso como tal, como agente de movilización, como agente que provoca, como instrumento que provoca racionalidades del elector y que va fragmentando nuestras realidades, cada vez pesa menos. Y hoy el tema de las fake news, pero también las estrategias de colapso de la conversación pública, ¿no? Sí, hoy de acuerdo. es más estratégico saturar las nubes que generar un argumento o una pieza de comunicación. Lo vimos en Cataluña, lo vimos en el Brexit, lo vimos en el proceso de paz en Colombia. En fin, el tema es cómo las democracias pueden aumentar la calidad del debate público, y yo vuelvo al principio. Los partidos políticos, los medios de comunicación, las instituciones tradicionales de la democracia liberal que costó mucho trabajo formar en el siglo XX. Yo creo que ahí está la solución, volver a generar legitimidad de esas instituciones. Pero para eso necesitas políticos con credibilidad, con una historia personal que presumir, con un gobierno que cuide las instituciones. Lo que estamos viendo es exactamente lo opuesto. Es decir, el Pacto por México, que construyó un nuevo arreglo institucional que yo creo que es mucho mejor que el que teníamos antes, se hizo en una alianza entre el gobierno actual y una parte del PAN, más particularmente entre el presidente actual y el candidato del Frente. Y hoy lo que vemos es un uso violento de una acción de la Procuraduría que no habíamos visto antes para un candidato ya en campaña. Lo del López Obrador fue cuando era todavía precandidato. Y era jefe de gobierno, de hecho. Era jefe de gobierno, era de una naturaleza además muy distinta. Y aquí tenemos una polarización entre los que eran dos amigos del pacto histórico. ¿Qué pasó? ¿Cómo puedes tú leer esta esquizofrenia de tener un proyecto común a quererse sacar los cuchillos? Hay una interpretación de que hay una historia de traiciones y que son revanchas por haber violado la palabra. Yo creo que es una cosa todavía más simple. Es la consecuencia de la estrategia de jugarse la semifinal. Yo creo que las posiciones de ambos partidos se basaban en la idea de que el que quede en segundo moviliza el voto útil del que quedó en tercero, y entonces la suma del segundo más el tercero hacen posible desafiar al primero. ¿Qué es López Obrador? Que es López Obrador. Funcionó en 2006, funcionó en el 2012, funcionó en algunas elecciones estatales y dijeron, ¿por qué no reeditamos la receta y nos jugamos la semifinal? El problema es que en esa semifinal
se llegó a tal grado de tensión que ya es irreconciliable la posibilidad del voto útil. O sea, yo creo que este fin de semana... Es irreconciliable, yo creo porque que este tenemos fin de 2 semana, minutos. Cuéntanos por qué. Yo creo que este fin de semana hay que poner en la fecha del calendario como el momento en el cual la posible estrategia de transferencia de votos del tercero al segundo quedó absolutamente cancelada por el solo hecho de las amenazas recíprocas. Ya se violaron los límites de cierto entendimiento básico sobre cuál es la cancha de la competencia, y si alguien le apostaba a que segundo y tercero podían entenderse para ganar el primero, creo que esa opción ha quedado absolutamente cancelada, porque ni los priistas van a votar por el que amenaza, ni tampoco los panistas van a votar por el que está generando. Lo que básicamente me estás diciendo es que ya ganó López Obrador. No, el problema es, yo no creo que haya resultados ya definitivos o definidos, pero la pregunta central es, ¿qué está discutiendo el país? ¿Qué estamos discutiendo? Yo no encuentro un concepto de campaña. Increíble. No estamos discutiendo los grandes problemas del país, violencia, desigualdad, relación con Estados Unidos, en fin, el tema que ustedes me digan. Estamos decidiendo sobre quién es más corrupto y quién tiene más pantalones para meter a la cárcel al anterior o al adversario. A mí me gustaría escuchar un discurso en el sentido de vamos a crear instituciones de justicia para que nadie se pase de la raya, porque las propias instituciones, frente al que se pase de la raya, generan respuestas institucionales. Bueno, eso se hizo. Yo lo voy a meter a la cárcel, yo me voy a encargar. Eso se hizo en una cosa llamada Sistema Nacional Anticorrupción, que era uno de los productos del pacto. El problema es que no se implementó porque falló en la parte clave, que es quién va a ser ese personaje autónomo. Porque la discusión está mal planteada. No es busquemos un fiscal impoluto, es diseñemos un modelo de fiscalía que aguante incluso hasta los errores de poner a uno. Pero se requieren las dos cosas. No puedes poner a alguien cargado hacia un lado. No, de ninguna. Pero sin diseño de fiscalía no puedes avanzar. Pero no estaríamos en este lío si hubiéramos resuelto el diseño institucional. Roberto, parece que es una discusión de personas. Tú dices debe ser una discusión de instituciones. Decía Federico al final del segmento anterior, si hubiéramos resuelto el tema de la Fiscalía Autónoma, tanto en la persona como en su operación, pues no estaríamos hablando ahorita de si se está usando con fines facciosos, porque ya se estaría usando, priorizando aquellos delitos que más le importan a la sociedad. ¿Qué pasó y todavía es soluble, y sobre todo en este contexto tan polarizado? Yo creo que se enrareció la discusión sobre la transición a la Fiscalía, entre otras razones por la preocupación, la percepción de que había el interés del gobierno en turno de apropiarse, de capturar una institución por 9 años que generase márgenes de impunidad. De hecho, una de las cosas que dicen es que se rompió la relación con Anaya cuando Anaya dejó de apoyar que Raúl Cervantes, el que era el procurador general, llegara a la Fiscalía. Es uno de los rumores. Pero ahí había, yo creo que fue utilizado políticamente. No estaba en la mesa del Senado transitada a la Fiscalía, y yo lo dije centenares de veces en público y en privado. La ley orgánica, la minuta no había avanzado, no estábamos en una conversación, pero alguien entendió o asumió que la bandera era potente, y entonces generó la percepción de que había dos bandos, los que querían un fiscal carnal y los que querían una auténtica fiscalía. La consecuencia es que no tenemos fiscalía, no tenemos modelo institucional, ni tampoco una ruta de transición. Si alguien cree que solo se va a resolver el problema de la fortaleza institucional de la Fiscalía General con un buen nombramiento, está equivocado. Un buen nombramiento es la mitad de la tarea, pero transitar del actual PGR a una fiscalía transparente, eficaz, funcional, es un trabajo de muy largo plazo. A ver, si le cambiamos el letrerito PGR por Fiscal General de la Nación, todo va a seguir exactamente igual. O nos vamos a llevar todo lo que está contaminado de la PGR a la nueva fiscalía, o vamos a crear un puente de trasvase que permita llevarse lo bueno y dejar lo malo, encapsular lo malo. En fin, es un proceso mucho más complejo que requería una reflexión de Estado. Más allá del nombramiento, más allá de si el procedimiento empieza con la propuesta de la sociedad civil o es una elección como en cualquier lugar del mundo, ejecutivo más Senado, más allá de esas discusiones, había que razonar cómo brincamos de la actual Procuraduría a una Fiscalía. Haciendo todo eso cierto, yo creo que lo que atoró esta discusión fue la experiencia de muchos exgobernadores en muchos estados, donde cuando perdieron el poder se dieron cuenta que estaba en una situación de enorme vulnerabilidad, y entonces la persona se vuelve muy importante, porque aunque no es suficiente, sí es el que te controla la reja. Y la experiencia también tiene otra parte. ¿Cuántos gobernadores nuevos
pusieron a su fiscal carnal. Claro. Y hay que decirlo. Es más, unos quisieron dejarlos antes de irse, no pudieron, y los que llegaron lo pusieron. Nos lleva al principio de la conversación. Necesitamos políticos profesionales. ¿Hay algo peor que un político profesional? Sí, un político no profesional. Necesitamos hombres de Estado que estén ahí. Es increíble que no tengamos 15 nombres para el procurador y que digamos cualquiera de ellos puede ser un hombre de Estado, con visión de Estado, y lo va a sacar adelante, ¿no? Tenemos un minuto para cierre, Roberto. Yo creo que la discusión de la campaña debiera ser los problemas nacionales y sus soluciones. Un discurso de todos los partidos sobre qué tenemos, cuáles son las bases que debemos cuidar de 30 años de desarrollo institucional. El país no se debe de ir a la basura cada 6 años, no podemos contener la respiración cada 6 años, no podemos estar al borde del precipicio cada 6 años. Hay en los últimos 30 años avances notables, los últimos, las reformas en materia económica, educativa, etc. ¿Qué debemos de cuidar de eso? ¿Y dónde está la agenda que sigue? Yo creo que esa es la conversación natural en este proceso electoral. Desafortunadamente, esto ya se fue a quién es más corrupto y quién va a meter más rápido a su adversario a la cárcel. Mientras tanto, hay un Andrés que entre amnistías y entre paz y amor camina sin que nadie lo someta a estrés, sin que nadie le exija definiciones, sin que nadie le exija respuestas puntuales sobre lo que va a hacer con el país. Hacia atrás, me refiero al desarrollo institucional de los últimos 30 años, o hacia enfrente, basado en la agenda que va a llevar a cabo si es que es presidente de la República. Pues muchas gracias, Roberto. Roberto, mil gracias. Qué gusto tenerte por acá. Esperamos verte pronto. Encantado. Y gracias a ustedes por acompañarnos aquí en Primer Círculo. Nos vemos aquí misma hora, 11:30 de la noche, en Primer Círculo. Nos vemos la próxima. Buenas noches.